Hay expectativa por el discurso de Nicolás Maduro que se estrena en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. Aunque ya habló 2 veces anteriormente, será la primera vez que lo haga al frente del gobierno bolivariano de Venezuela. Según algunos analistas, Nicolás Maduro, acosado por una fuerte escalada de precios, el desabastecimiento galopante de algunos productos de la cesta básica y una creciente criminalidad, pudiera tener la oportunidad en la Asamblea General de Naciones Unidas de desviar la atención de los problemas domésticos. Para hablar sobre este tema, saludamos a Diego Arria, ex embajador de Venezuela en la Organización de Naciones Unidas y miembros de la Junta Patriótica. Bienvenido a la tarde de NTN 24, doctor Arria. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Alguna expectativa particular en relación a la intervención de Nicolás Maduro? Quedamos por hecho. Aunque las últimas declaraciones de funcionarios del gobierno bolivariano decía que evaluaban si Maduro llegaba o no llegaba a Nueva York. Buenas tardes. Bueno, a ustedes por tenerme aquí. La primera va a ser un contraste terrible con la intervención que hizo hoy el presidente Obama, que fue reflexiva, madura, una especie de reflexión con el mundo sobre dónde está no solamente los efectos de la globalización, sino la paz, los peligros. La primera solicitud que ha hecho el señor Maduro antes de llegar es pedir seguridad en la ciudad de Nueva York. Algunos organismos de policía le han manifestado a los emisarios del señor Maduro que no está en Caracas, donde mueren todos los días violentamente 40, 50 personas, sino que en la ciudad de Nueva York, donde es el caso contrario. ¿Qué va a hacer Maduro mañana? Va a hablar en la tarde. Habrá un poco de gente porque habla el presidente Rouhani de Irán esa misma tarde. Pero evidentemente seguirá en su proceso de intentar copiar o de imitar al señor Chávez. Seguramente se le ocurrirá alguna cosa, como por ejemplo solidarizarse con el tirano de Siria. Cualquier cosa que le permita evadir los problemas de Venezuela los utilizará mañana, como lo hacen otros jefes de Estado de países similares que usan a las Naciones Unidas como un sitio para criticar a los Estados Unidos o para esconderse detrás de esos problemas. Ahora, en el caso de Nicolás Maduro, cuando se presentó, digamos, la confusión, por llamarlo de alguna manera, en relación al sobrevuelo por el territorio de Puerto Rico, se dijo que esto era una agresión, que se iba a evaluar si se iba o no. El propio Evo Morales, el presidente de Bolivia, propuso a los países del ALBA no presentarse. Después dijeron que todo había sido confuso y finalmente terminan llegando todos. Hay el caso, por ejemplo, también de la presidenta Cristina Fernández, que se pronuncia antes de llegar, habla sobre las 6:30 de la tarde, y 7:30 hora de la costa este de los Estados Unidos, diciendo que esta va a ser una reunión de los buitres de la deuda y de los halcones de la guerra. Es decir, es un poco ya previsible que algunos países o líderes de la región, antes de presentarse en este foro, tengan que descalificarlo. Uno termina preguntándose ¿para qué van? Sí, una cosa, Dania, pasaremos muchos años nosotros presentando excusas al mundo por el caso de Venezuela, o los mismos argentinos por el comportamiento de los que ejercen, en el caso de Venezuela, ilegítimamente y fraudulentamente la jefatura de Estado. Es realmente vergonzoso. Pero te digo algo, a la Asamblea de las Naciones Unidas, ¿quiénes asisten? El primer día, porque habla el presidente de los Estados Unidos. Brasil le corresponde históricamente, habló de primero. Mañana, porque hablará el presidente Rouhani de Irán. Realmente esos son los únicos discursos que asiste toda la Asamblea General. Para los discursos del resto, ustedes verán que la sala se vacía. Afortunadamente, con eso pocas personas pueden tener la oportunidad de oír al señor Maduro exponiendo en nombre de un país como Venezuela, que se distinguió toda la vida por promoción de los derechos humanos, por solidaridad con las mejores causas del mundo, hoy vinculado y defendiendo las peores que tiene la humanidad. Quería acotarle, el presidente Rouhani habló hace aproximadamente unos 45 minutos. Pasando digamos al auditorio, como usted señala, el primer día hay mucha más gente, el segundo día pues ya hay menos. No necesariamente por eso, digamos, quizás haya menos personas que presencien los discursos, pero digamos a través de los medios de comunicación estos discursos tienen cierta proyección. Quizá esa sea la razón que independientemente de descalificar el foro, estos presidentes terminen asistiendo. Es así, realmente, ¿qué hacen las misiones?
envían a funcionarios de segundo nivel a que asistan justamente a los discursos que dan representantes de segundo nivel de los países, como es el caso de Venezuela en esta oportunidad. Pero realmente no hay, volviendo a tu pregunta inicial, ¿qué expectativa puede haber de un hombre que se ha comportado como lo es, cuyo origen es ilegítimo, que todos los venezolanos lo conocen, que es tal vez una terrible imitación de su antecesor y que no tiene sino que venir acá para esconder los problemas de Venezuela, insultando a los Estados Unidos, a Francia, a Inglaterra, a todo lo que signifique progreso, bienestar, paz? Eso Maduro lo confrontará. Y todo lo que signifique restricción de los derechos humanos, abuso de los derechos de los ciudadanos, como es el caso de Siria o como es el caso de Cuba, los aplaudirá. El de Ruanda, el de Corea del Norte. Estamos oficialmente casados con los peores regímenes de la humanidad. Esa es la realidad. Y eso es una vergüenza para un país como el nuestro, que ha tenido, como te decía, una experiencia muy distinta a lo largo de la historia de las Naciones Unidas. No puedo dejar de preguntarle, ya que estamos conversando, al doctor Diego Arrias en relación a la situación interna de Venezuela. En este momento una situación complicada por la difícil circunstancia económica por la cual está atravesando Venezuela. Usted ha señalado a Nicolás Maduro como un gobierno ilegítimo, pero un gobierno ilegítimo que finalmente termina de alguna manera siendo reconocido por diversos sectores. Ha terminado siendo reconocido por la propia oposición, cosa que me parece a mí penoso y deplorable. Los hechos lo han venido reconociendo como tal. Hoy alguien me preguntaba, bueno, usted que tiene experiencia en estos temas, ¿qué piensa? Él dice, mire, no hay nadie en Venezuela que tenga la suficiente experiencia de cómo manejar el tema venezolano, porque es un tema inédito. Ningún país que yo conozca en el mundo ha habido una experiencia tan trágica y tan particular como la nuestra. Por eso es que cuando a mí me hablan de que hay estrategias, caminos, las estrategias consisten en identificar el inicio de ella y estarla permanentemente reevaluando. Nosotros aparentemente tenemos un solo camino, que es el camino electoral. Y cuando hemos visto lo que nos llevó cuando nos robaron las elecciones el 14 de abril, y como yo creo también en gran parte fue las del 7 de octubre con el señor Chávez. Venezuela ha venido sufriendo golpes permanentes que son a la institución, a la institucionalidad del país, y nosotros nos hemos venido acomodando. Esa es una realidad. Es un país que está, sin la menor duda, descosiéndose, Irania. Tenemos la mayor inflación del mundo, el mayor nivel de violencia seguramente de toda América Latina, desabastecimiento en todos los niveles, un nivel de pobreza que se profundiza, y el señor Maduro ha amarrado, hipotecando y profundizando la deuda de Venezuela en el futuro con China. A eso es lo que está. El futuro de Venezuela no es nada promisor. Nosotros estamos enfrentados al rescate de nuestra institucionalidad o a la pérdida de todas nuestras libertades. Usted describe la situación de Venezuela, doctor Arrias, de la manera que lo hace. Y uno piensa que Maduro va a pararse mañana frente a un auditorio internacional, o simplemente piensa en la reacción de los vecinos en la región de Venezuela. Uno tiene que preguntar por qué tan poca solidaridad la del mundo con la realidad que viven los venezolanos de violación de derechos humanos, para no ir más lejos. El caso de Simonovic, por ejemplo, más de 10 años preso, un cuadro médico realmente difícil, prácticamente salió en emergencia para ser operado de una peritonitis y ni siquiera se le permitía que lo llevaran a la clínica. Se pide medida humanitaria, y mientras se habla de humanidad más allá de las fronteras venezolanas, pues puertas adentro, no se aplica. Sí, una cosa, Irania, la falta de solidaridad no es solo de los países con nosotros. La mayoría deberían tener una gran vergüenza en América Latina por lo que Venezuela ha hecho, por el mejoramiento de sus condiciones de vida, por las libertades, por sus derechos. Casos clásicos de Centroamérica, Chile, Argentina, el mismo Brasil. Es realmente lamentable. Pero también debo decirte que es lamentable que al interno de Venezuela nosotros permitamos, por ejemplo, el caso del inspector, del comisario Simonovic, Forero, Vivas, la jueza Fiuni. No te quiero hablar ni siquiera de Brito, que para mí, nosotros no tenemos un premio Nobel, es un noble venezolano. Hoy en día tenemos a un editor de prensa de Sexto Poder, Oceanis García, secuestrado en los calabozos de la Dirección de Inteligencia Militar. Estaba en huelga de hambre, no conocemos. ¿Y qué hacen los venezolanos? Ya es como parte de la historia que la gente no se preocupa. Tenemos un problema de negación de la realidad. Los venezolanos piensan que el problema es con otros. Tienen el número en la espalda y los irán liquidando uno por uno. Y esa falta de solidaridad es yo diría, es una debilidad terrible del espíritu nacional. Mientras nosotros no animemos, desarrollemos un sentimiento de solidaridad
con las penas de los demás. No podremos salir nunca de esta dictadura castrocomunista que gobierna hoy en día Venezuela, que Ahora, maneja las Fuerzas Armadas. Pero lo interrumpo porque ¿qué tendría que hacer o qué tendrían que hacer entonces los venezolanos? Es decir, usted dice que los venezolanos son poco solidarios entre ellos, que los venezolanos parece que lo que ocurre, pues no creo que les sea indiferente porque es prácticamente un calvario lo que muchos venezolanos viven a diario, pero ¿cuál sería entonces para usted la salida? ¿Qué tendrían que hacer? Yo decía una cosa, Dani, aquí reflexionando contigo, yo corregiría un poco, más que el pueblo venezolano, las sociedades se movilizan cuando hay una inspiración de su liderazgo, cuando los liderazgos no son capaces de animar, de energizar y de despertar a una sociedad, las sociedades permanecen a la espera porque piensan que hay unos que saben más que ellos. Hay excepciones, cuando el muro de Berlín cayó, un día de la noche a la mañana pasaron los alemanes del otro lado, nunca nadie los convocó, no se sabe cuál es el nombre de los líderes. En Venezuela, el problema de la inspiración es una causa fundamental. El pueblo de Venezuela sigue siendo bravo, yo creo que sigue siendo el bravo pueblo de Venezuela, pero hay un proceso de resignación que lo estimula la propia dirigencia política. Hemos dicho ahora que lo único que nos importa es el 8 de diciembre, como si hay gente que no puede comer chicles y caminar al mismo tiempo. Nos están vendiendo a la China, nos están hipotecando, todos los días el país está colapsando. ¿Y qué hacemos? Esperamos el 8 de diciembre, igual hicimos en las elecciones anteriores y las previas a las anteriores. Yo creo que hay una necesidad de convocar al país, de realmente plantear a lo que estamos enfrentados con una gran crudeza. De aquí en adelante la solución de Venezuela no va a ser de rosa, va a ser una salida muy complicada. Nosotros tenemos que restañar las heridas al alma nacional. Recuperar la economía será una tal vez de las menos difíciles. Rescatar el alma venezolana, los valores, lo que nos hizo como república, como país, volver a crear otro país. Ese es el gran desafío de los venezolanos. Esa es la gran oportunidad que tendríamos. Y no simplemente pasar de gobierno. Pero eso requiere visión, credibilidad, confianza y sobre todo la fuerza realmente para imponerla. Pues quiero agradecer a Diego Arriax, embajador de Venezuela en la Organización de Naciones Unidas, miembro de la Junta Patriótica. Gracias por acompañarnos en la tarde de NTN 24. Gracias. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad de la contratista de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo como mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización